Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo número 5, y desde el versículo número 7 en adelante vamos a considerar esta segunda parte y última que estamos viendo del carácter de los ciudadanos del reino de Dios, y esta es la parte final que vamos a considerar. Estuvimos considerando la parte, podríamos decir, no negativa, o sí me atrevería a decir negativa, pero la parte donde un ciudadano tiene que entrar. En el día de hoy, esto es importante, que si quieren anotarlo o tenerlo en cuenta, vamos a ver el carácter de los ciudadanos del reino, pero la parte positiva. O sea, ¿qué es esto? Ya cuando el ciudadano, la otra vez estamos viendo cómo llora, cómo golpea, para poder ingresar. Ahora ya como el cristiano se conduce en la vida cristiana, vamos a decir, el carácter, lo que forma una persona. ¿Vio cuando viene una persona y dice, ahí viene fulano, ahí viene Mengano, ahí viene Daniel? Y usted no se imagina todo el carácter, lo que forma la esencia de una persona. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora en sí, cómo es una de las marcas distintivas del carácter de un ciudadano o de una ciudadana. ¿Sí? A través de cómo estaban golpeando para entrar. Ahora ya cómo ellos se tienen que conducir. Versículo número 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, la palabra misericordia acá, si le pregunto a alguno de ustedes, ¿qué es lo que entienden por misericordia? Quizá algunos de ustedes conocen esta palabra como la que conocemos la mayoría de nosotros. Misericordia es cuando nosotros pasamos al lado de una persona necesitada o carente de algo y somos movidos a misericordia, o respondemos a esas necesidades físicas, tanto del hambre, de la sed, del frío, o lo que sea que tenga una persona, y uno dice, ¡ay, pobre! Es movido en su sentimiento a querer ayudarle a esa persona. La mayoría conocemos la palabra misericordia, eso. Incluso cuando hablamos de Dios decimos que es misericordia. Dios fue misericordioso, y no es así. No sé si saben ustedes. No es que Dios dijo, ¡ay, pobrecito! No, es otra palabra. La palabra misericordia para con Dios es otra. Y tiene que ver con la connotación del pacto. Entonces tenemos que buscar qué es misericordia acá. Pero nunca acá misericordia es responder a las necesidades o carencias humanas. Porque usted siente diciendo, ¡ay, pobre! Pobre hombre, pobre mujer, o pobre abuelita, o pobre nene. No es eso acá misericordia. Yo le puedo asegurar que muchas personas que tienen mucho dinero, donde yo estoy, donde trabajo, que me ganarían en misericordia a mí. Me ganarían en misericordia. Y ellos tendrían la delantera para entrar al reino de Dios. Entonces misericordia no es ver las necesidades, como hacía, no me acuerdo si Ru o Esther, una de esas mujeres piadosas ayudaban. No estamos hablando, y tampoco estamos negando que se tiene que hacer eso, pero no es acá. La misericordia acá tiene otra connotación que yo estoy buscando en el hebreo y en el griego para poder entender acá un poco lo que es. Pero tiene que ver más con el sentido de una persona que es movido a bondad, sí, pero en el sentido de que puede perdonar a las personas. Y eso es lo que vamos a empezar a ver. Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, si se trata de una persona que ayuda a las personas que no tienen, entonces significaría que el día del juicio, por las obras, esas personas pueden entrar al reino de Dios, pero no se trata de eso. Este carácter de los cristianos que estamos viendo, las marcas distintivas de los ciudadanos del reino positivo, que están ejerciendo en la misericordia, aunque tiene que ver un poco con la compasión de la necesidad de la persona, tiene que ver más, yo diría, con la compasión del espíritu. Ahora vamos a ver si lo podemos hacer. Entonces, dicho esto, en esta ocasión sí me voy a valer de lo que estuve estudiando esta semana, porque es importante. Entonces, bienaventurados los misericordiosos. Ahora, ¿qué son estos misericordiosos? Ya estuvimos viendo muchas veces esto. Y estas personas son conocidas como esas personas que tienen la capacidad para perdonar pecados muy graves. Tienen misericordia. Ahora vamos a ver, porque estas personas son los que van a pasar la prueba en el día, porque sin juicio,
sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Santiago capítulo 2, versículo 13. ¿Qué es eso? Una persona que no puede perdonar, no tiene misericordia, no te voy a perdonar, este pecado no te lo perdono porque me hiciste mucha y este supera todos los pecados. Esa persona que no tiene misericordia, no estoy hablando que pueda doler el pecado, pero la persona perdona. Pero esa persona que no tiene misericordia, como ese que golpeaba, ¿se acuerdan? Y el Señor le tuvo misericordia, una vez estuvimos hablando de las parábolas, y después agarra y lo agarra del cuello al otro y le dice, págame lo que me debe, no tuvo misericordia. Bueno, se trata de perdonar, en el sentido no de, pobrecito que está, le voy a dar un pan, le voy a dar un plato de sopa, le voy a dar el saco, le voy a dar un dinero. No habla de eso, tampoco negamos esas acciones o esas obras. Son importantes, pero acá no habla de eso. Acá habla del espíritu perdonador que tiene un cristiano, una cristiana hacia otro cristiano. Eso es misericordia. Cuando el espíritu perdonador que él ha recibido de parte de Dios puede dar a otro. Solamente alguien que ha recibido misericordia, de aquel que dijo, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. O sea, me voy a atrever a parafrasearla después de tantos años, que nunca lo hice, pero le perdonaré los pecados a quien quiera perdonarle, sería el Señor. Es fuerte, ¿no? Bueno, ¿usted recibió misericordia? O sea, ¿le fueron perdonados los pecados? Bueno, va a perdonar, sea lo que sea el pecado, tiene que perdonar. Ahora se puede entender. Bienaventurados los que perdonan o tienen misericordia de los pecados, porque ellos recibieron pecados, porque ellos al día del final, o sea, serán reconocidos como que perdonan. Escuche, esto no tiene que ver nada con que usted perdona, pues ya lo vimos muchas veces, para recibir perdón. No, no, no. El perdonar pecados a otra persona, gravísimos, significa que usted recibió el perdón de los pecados. O sea, no que se niega a perdonar. Y esto es una advertencia para aquellos que no nacieron de nuevo. Si una persona no puede perdonar, en el sentido de decirle un rotundo, no te perdono, todos los que me hiciste sí, pero este no te lo paso por alto. Bueno, esa persona que es, vamos a decir, una persona que creo que está en Romanos capítulo 1, no me acuerdo, al final de todo, un detractor, no me acuerdo, que no tiene misericordia, no quiere perdonarle. Por más la persona dice, perdoname, fue así, perdoname. Y la persona está ensiguecida, como decimos acá en la Argentina, está enroscada, cegada, y no quiere. Dice, no es que él se duele. Y dice, sí te perdono y le duele. No, él no quiere, se encerró que no quiere perdonar. Y esto lo encontramos, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 18, hace un par de meses, cuando la parábola también que vimos del buen samaritano, esa persona que también fue movida a misericordia, aunque vimos un poco de la misericordia que lo ayuda y lo sana, vimos un poco del sentido el tipo y el antitipo de cómo Cristo ve al pecador y lo ayuda y lo levanta. Bueno, así, nosotros lo vemos al pecador como al samaritano caído y lo levantamos a restaurarlo. Tenemos misericordia de ese pecador que cayó, que Cristo mismo lo hizo. ¿A dónde están los que te juzgan? Porque cada uno estaba juzgando y cada uno era acusado por su propia conciencia. Entonces, que tiene misericordia, escuche, porque creo que la otra vez estaba hablando con un hermano, no me acuerdo quién era, sobre este asunto. Y no significa que Cristo le pasó por alto el adulterio a la mujer y eso. En el contexto es otra cosa. No es que Cristo dijo, uy, le perdonó el adulterio. No. Había ciertas cosas que cumplir, no había testigo, no había otras cosas que había que, además no tenían que llevarlo a él, había que llevar otras cosas, ¿sí? Pero así es como perdonó, en el sentido de eso nosotros debemos perdonar. Que quede bien claro que no estoy diciendo que Cristo le perdonó en el sentido de eso, no se la estaba juzgando bien, podríamos decir, en el contexto. Entonces, si nuestros pecados fueron perdonados, y nosotros debemos perdonar. Esa es la idea acá. Si perdonáis vuestros pecados, o sea, ¿a quién? A vuestros semejantes, sus ofensas, así seréis perdonados. Mateo capítulo 6, versículo 12, ¿se acuerda? En el 6, versículo 12 dice lo siguiente. Y perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Entonces, ¿cómo va a ir ahora usted y decir, ten misericordia de mí, de este pecado que cometí? Cuando usted ni siquiera perdona. No puede estar pidiendo algo que usted no da. Ahora, ¿entiende? La misericordia no es ayudar, darle de comer a alguien, no. Está hablando de tener misericordia a esa persona que ha hecho algo malo, incluso contra usted. La palabra en el griego es alemán. La palabra en el hebreo es chesed, que es la que estoy yo más asociado. La palabra chesed, creo que más yo me asocio con esta palabra, nos introduce la etimología de la palabra, lo que significa, y nos va a dar, vamos a decir, una certeza de lo que significa esta palabra. Chesed, entonces, aunque podríamos decir, en nuestras Biblias, Reina Valera, no la podemos entender bien porque nosotros con nuestro idioma queremos, misericordia, significa ayudar a alguien, tener compasión. Por eso es que es importante meterse en el océano de la palabra, indagar y profundizar. ¿Qué significa esto? No es que una persona está pasando mal o algo, y entonces yo teniendo le voy a dar de lo mío. No es ajesed o misericordia. Escuche bien lo que voy a decir. Si no lo puede escuchar, lo puede anotar, después lo puede volver para atrás. Pero es así. La capacidad de ponerse uno en el lugar del otro. Es la capacidad, no sé si me entienden, de tener empatía. La capacidad de meterse en la mente. La capacidad de meterse en el espíritu y en el corazón de la persona. No sé si me va a entender esto. Es como meterse adentro de la casa de la persona. ¿Sí? Poder ver así dentro de él y ver lo que padeció, lo que sufrió, lo que lo llevó a la persona. Usted se mete ahí. Se identifica. Es uno con él. Trata de entender. Deja de lado el sufrimiento y el dolor que le está causando y usted entra dentro. Es uno con él. Tiene compasión. 2 Corintios lo habla como el Dios de consolación. Usted se puede meter y tratar de entender, no que aprueba, entiende eso. No cualquiera hace eso. Generalmente la persona se aíra, otra vez, con esto siempre. Pero la persona no, trata de entender qué lo lleva a eso a esa persona. ¿Por qué peca? ¿Por qué se duele? ¿Por qué se enoja? Quizás está lastimado. La persona a veces puede meterse adentro, tiene misericordia como su alma está atribulado y está sufriendo. Amado, no todos pueden lograr esto. Él puede ver por las ventanas de los ojos del alma las cosas que le suceden a él en su espíritu. No se trata de darle a comer a alguien o tener eso, va mucho más allá. Siente sus sentimientos, su dolor. No es un simple sentimiento de empatía. No, yo te entiendo, yo la pasé, ¿eh? Yo la pasé, yo sé lo que se sufre, varón, por eso, ¿eh? No, amado, esas cosas no es. Tampoco se trata de tener un discernimiento escritural, como hablaba con alguien hace mucho, que lideraba. Digo, vos tenés discernimiento solamente escritural, sabés el texto y vaya y decís, sí, a ver, pará, y le soltás un texto. Eso no haces con eso. Vos te tenés que sentar con él y si tenés que llorar, llorás con él. Y lo entendés. Podés entender que lo llevó a ese lugar. No se trata de simplemente un sentimiento, sí, tengo lástima. ¿Vio? No se trata solamente de eso. Esto exige un esfuerzo de usted, de su mente y de su voluntad y de negarse a usted mismo, incluso si usted está sufriendo, por tratar de entenderlo él. Como el Señor nos manda a cuidarnos unos a los otros, eso es tener misericordia. Se identifica, es parte. Usted cuando se golpea, yo a veces estaba golpeando la otra vez con un martillo, no sé qué estaba haciendo ahí, no me acuerdo que tenía que clavar un clavo ahí, algo estaba haciendo, no me acuerdo, y le erré y me pegué en el dedo. Y no dije, no, porque no pasa nada. O sea, hasta como me identifiqué con el dedo, automáticamente me dolió. O sea, entonces se identifica con la persona. Uno puede ver, uno puede sentir como la otra persona.
puede tener, podríamos decir, más allá que simpatía por la persona. La palabra es juntamente con, y la palabra es conocida también, es pagei, que significa, o la etimología puede experimentar juntamente con la otra persona. ¿Ves? No significa me siento y te escucho. A ver, esas personas que se sientan perdón lo que voy a decir, ¿no? Porque por ahí alguno lo va a tomar mal. Pero yo he escuchado muchas personas que se sientan con las personas y juegan a hacerse el psicólogo o el consejero bíblico. No se trata de jugar a ser el consejero bíblico o esa persona, contame lo que te pasa. Y lo único que quiere saber es chusmear, a ver qué le pasa al otro, o por qué está así, para ahí después desparramar por ahí. No, una verdadera persona tiene misericordia. Sufre con lo que está pasando la persona. Experimenta el dolor. Esto exige un esfuerzo de la mente, apartarse, estar con el Señor, andar en el Espíritu. ¿Sabes por qué se lo digo? Porque una persona cuando uno le hace algo y automáticamente, no sé cómo explicárselo, se meten en ello y automáticamente grita la persona. O no tienen la capacidad de hacer este esfuerzo por el egoísmo. Porque estamos tan centrados en nosotros que no tenemos la capacidad de hacer misericordia para los demás. No podemos sentir, no podemos ver cómo siente el otro. No se trata solamente de ser amables y respetuosos y éticamente hacia las personas. Usted tiene que tener la capacidad de perdonar. Lo digo cuando me tocó hablar de una vez de esto. Dios no le ponga. Mire, hay una parte de la oración que después dice perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos, pero dice no nos meta en tentación, mas líbranos. Que usted no lo meta, ruegue, en tener que perdonar algo que a usted le pueda partir el alma y el corazón. Que no lo meta, porque ahí se va a probar si usted es un cristiano. Porque si usted no puede perdonar, no tiene el perdón de Dios. Pero aquel que puede perdonar ejerce el don, o sea, esta parte primera que estamos viendo de lo que es misericordioso. Tiene misericordia del pecador, como así él recibió misericordia cuando se postró y dijo, ¡Abba, perdóname! Por favor, perdóname. Y usted no va a poder hacer eso, ¿verdad? El día que usted le llegue, y téngalo por seguro que le va a llegar un día. Usted va a tener que ejercer misericordia. Y así es como se empieza a describir el carácter de los ciudadanos del reino. Hagáis esta oración de entrega. Ya pertenezco al reino de Dios, soy más que victorioso en Cristo Jesús. Y como muchos se atreven a decirle por ahí que a mí me enerva, me enoja. Papito Dios, dicen. ¿Cómo me molesta eso? Ah, papá, dicen. No sé quién es su papá de verdad. Y no lo digo por nadie, porque lo he escuchado. Ah, papito, y le tiran besos así. Después, cuando tienen que ejercer alguno de estos caracteres de ciudadanos, ni siquiera lo hacen. O que tienen que ejercer como José, que le hicieron de todo a él. No es un tipo de Cristo, si usted estudia hermenéutica. Pero sí apunta un poco a lo que le hicieron a Jesús, sus amigos, sus propios familiares, los seres queridos. Lo tiraron en un pozo, lo vendieron, hicieron de todo. Y a lo último los tenía así en la mano. Y
cuando él dijo, soy yo su hermano. Y ellos lo miraron así, como diciendo, nos tienen en sus manos. No sé si conocen Génesis, capítulo 50. No teman, le dijo él. Amados, eso es tener amor y misericordia. Tantas cosas que le hicieron, se podía haber vengado. Pero aprendemos la doctrina una de las doctrinas que aprendí hace años, aparte de la soberanía, los decretos, fue una doctrina que aprendí llamada la providencia de Dios. Pudo haber cerrado su puño y los destruía. Y no, abrió su brazo para abrazarlos. Eso es tener misericordia y perdonar. Todo esto, dijo en el versículo 20 José, fue porque quiso Dios, para el bien de su pueblo. Podría hablar más sobre esta parte de la misericordia, amados, pero el tiempo se me va pasando y creo que pasé los primeros 15 minutos de estos 4. No se olviden de esta parte, porque hay una parte del Evangelio, por lo menos de Judas, hasta lo último, que dice que nosotros esperamos la misericordia del Señor Jesucristo. Ahora la pregunta, ¿usted está haciendo misericordia? Si está esperando la misericordia final de Cristo. No, yo fui perdonado, ¿eh? ¿Y usted está perdonando? O cuando le hacen o le molestan, automáticamente se molesta usted. Porque con juicio, dice, con el juicio con que juzguéis seré juzgado, y con la medida que medís seréis medido. Vamos a pasar a la otra parte, hermano. No se olviden nunca de eso. Si usted recibió el perdón de pecado, como ciudadano del reino, debe perdonar, hacer misericordia. Como lo digo siempre, no se trata de un ¡ay! Me pisaste el dedo. No, ahí me pisaste el espíritu y me pisaste el corazón. Y usted va a ver si usted de verdad recibió eso. Misericordia. Vamos al versículo número 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, yo me acuerdo que hace años había una frase, yo estoy muy desactualizado, me he enterado últimamente de frases de esas iglesias, cosas que de verdad no lo sé. Pero me acuerdo que una de las frases que en mi época se escuchaba era, no sé si todavía está en vigencia, usted me dirá, pero se escuchaba como, no me juzgue, Dios ve el corazón, En mi época se usaba esa cosa, Dios ve el corazón. Sí, Dios ve el corazón. Y vio el mío, se lo puedo asegurar. Era mugriento y sucio, asqueroso y vil. Eso es lo que vio. Dice que Dios se inclinó y vio el corazón. O sea, vio nuestros pensamientos de continuo. ¿Sabe cuál es la palabra cardia? ¿Sabe por qué dice por el Proverbio 4:24, por sobre todas cosas guarda tu corazón? La palabra, bueno, en hebreo ahí no, pero en el griego koinés, cardio. Significa centro de voluntad. Por sobre todo guarda tu mente, tu voluntad, tu sentimiento. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Cuando el Señor dice el primer mandamiento, ¿cuál es? Y Él le dice que amarás al Señor con toda tu mente, o sea, todo tu corazón, cardia, todo tu alma, todo tu sentimiento. Cualquier cosa que ocupe ese centro de voluntad y sentimiento, usted está perdido. Destronó a Dios. Ahora, cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón, acá, si quiere anotar algo, puede hacer lo siguiente. Los que tienen sus pecados perdonados en el sacrificio del Señor Jesucristo. Bienaventurados aquellos que han recibido un corazón nuevo. Los que han sido regenerados, amados, está hablando acá. Desde ellas palabras. Esta es una marca también distintiva de los ciudadanos del reino. ¿Por qué pueden hacer misericordia? Bueno, porque tienen un corazón que ha sido regenerado. ¿Sí? Usted ve desde el principio, el corazón fue creado bien, el pecado lo ensució, podríamos decir todo. Y acá
lo que podemos ver es que por medio de la sangre de Cristo, cuando nuestro centro de voluntad, sentimiento, todos somos limpiados. La palabra acá, el limpio, en el griego es kataros. Kataros alude a varias cosas en el griego. Acá tiene una connotación que yo voy a hablar, pero entre otras cosas significa limpio. Limpio. ¿Vio cuando dice sana doctrina? Significa limpia la doctrina. Bueno, limpia, libre de impureza, de errores mundanos, filosofía. Limpia, como la palabra. Bueno, acá corazón limpio. Créanme, un corazón limpio, puro, limpio, así dice el Salmo 51. Bueno, eso es la palabra limpio es kataros, acá significa limpio de impureza, un corazón íntegro, un corazón sin mancha, que contamine, totalmente limpio. Ahora la palabra es que ¿quién puede entrar al cielo? Hay un himno, creo que del Salmo, no me acuerdo qué Salmo, 24 es, usted me ayudará. Hay un himno, que no sé si es el himno número 5, nuestro himnario, que dice, ¿quién entrará? ¿Cómo? Santuario para adorar un corazón puro. Bueno, ¿quién puede entrar de usted? ¿Usted puede entrar? ¿Usted? Yo no puedo entrar. Por eso que después de la caída, el Señor prometió que iba a venir el Señor Jesucristo. Creo que es en Mateo capítulo 15. Y por eso que toda persona que dice, yo soy bueno. Pero fíjese lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 15, versículo 19 en adelante. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Estas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos y lavar no contamina al hombre. El hombre se cree moralmente nuevo, moralmente bien. Muchas veces he predicado a personas durante años y que pensaban que estaban bien, hasta cuando el Señor le muestra de verdad lo que es su corazón. Entonces, limpiar a esta gente limpiada por fuera. Hay gente que cree que limpiar el corazón es hacer cosas exteriormente por fuera, como un moralismo, una ética. Nunca caí en estos pecados, entonces no soy tan pecador. Pero la Biblia dice que ustedes pueden dar de comer, creo que a ustedes siendo malos, nos describe el Señor, siendo malos pueden dar de comer a su hijo, esto o aquello. El asunto es que el Señor nos describe como malos a nosotros. Creo que la palabra en el griego es caco o algo así. Malos. Y si esto es verdad, lo que estoy diciendo, y la Biblia es verdad, nosotros nacemos con un corazón malo y corrupto. Yo no soy tan malo. Siempre digo lo mismo. Amar a mamá no trae mucho problema. Amar a papá, a menos que les caigan muchos problemas. Cónyuge. El problema es que usted puede amar al prójimo, puede hacer lo bueno, por más que le hagan lo malo, puede perdonar. No, el corazón es malo, amados. No es puro. Necesitamos ser limpiados de nuestras impurezas. Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Y por qué necesito ser limpiado? Porque dice que eso me va a hacer que yo pueda ver a Dios. Un corazón que no está limpio no puede ver a Dios, ¿sabía? No puede verlo. Necesita ser limpiado por la sangre de Cristo para poder ver al Señor. Salmo 24:4 nos muestra, que era que yo estaba diciendo, los de manos limpios y de un corazón puro. Los demás están alejados del Señor. No se puede. Necesitamos un corazón que sea nuevo. ¿Se acuerdan la promesa? Creo que es en Ezequiel, capítulo número 36, que el Señor promete, y eso se cumple en el Nuevo Testamento, 36, versículo número 26 y 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos limpiaré. Os daré corazón nuevo, escuche, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y os daré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra y habitaréis en la tierra. Entonces la promesa es que iba a venir el Espíritu del Señor, iba a dar un corazón nuevo. Creo que es en Tito, si no me equivoco, capítulo 3, denme un segundo. El 5.
por acá. Ya estamos. Tito capítulo 3, versículo número 5. Escuche. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Acá viene. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viviésemos para ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, por la renovación del Espíritu Santo, el que no hizo el lavamiento del Espíritu Santo, nos lavó, no parchó, no hizo nada, no sacó ese corazón de piedra insensible. ¿Para qué, dirá usted? Bueno, lo que le estaba diciendo hace un rato, Mateo, ¿qué dije? 22, 37, del versículo, bueno, vamos a buscarlo mejor. Creo que es del 37. A ver. Sí, justo lo estaba marcando, lo había marcado ayer a la noche. Escuche, el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar los saduceos, se juntaron a uno. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Corazón, alma, mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué demanda el Señor? De un ciudadano del reino: todo su corazón, todo lo que es su corazón, lo que es la voluntad, el alma o su espíritu y su mente, solamente tiene que estar sujeta a Dios. No hay más nada que eso en su mente. Lo que sigue, por supuesto, es el segundo mandamiento. Después de eso puede amar a su prójimo como a ti mismo. Cambiar el orden de eso es traerse aflicción a su espíritu y sufrimiento. Amados, no todos podemos lograr un corazón íntegro, como dice acá. Una regeneración, sí la tenemos, pero íntegro, apartarse para Dios, caminar solamente teniendo puesta la mirada en Él. No hay pensamiento, no hay voluntad, no hay sentimiento que usted los desvíe. Un corazón íntegro, amados, es una persona que puede hacer lo correcto sin que lo estén mirando los demás, sabiendo que Dios le está viendo, lo está mirando. Él no se considera, vamos a decir, lo que está haciendo como cristiano por lo que hacen los demás, cuando lo están mirando los demás, sino que tiene su corazón siempre guardado delante de Dios. Eso es las marcas distintivas de estos ciudadanos. El valor de lo que él se considera como ciudadano. A mí, si alguno me dice a mí, vos sos un argentino, no sos un argentino. A mí no me va a afectar si me dice argentino o no argentino, porque yo sé que soy un argentino. Yo sé cuál es mi ciudadanía. Alguno podrá decir, ¿qué haces, che? Parece gracioso, pero nunca hablará como yo. Nunca va a poder decir las cosas que yo, o hablar naturalmente como hablamos nosotros, o la forma cuando hablamos así entre nosotros. Es que sé cómo andás, vamos a tomar unos mates, y contame tu vida. No van a poder imitar. Como yo no voy a poder imitar a otras personas, y no busco imitar. Simplemente fue un simple ejemplo. Así nadie va a poder imitar a un ciudadano del reino de Dios. Nadie. Nadie. Por eso estas son marcas distintivas. Si usted quiere hacer misericordia, tiene que tener un corazón que ha sido regenerado. Un corazón que su mente y su voluntad y todo lo que tiene está enfocado en el Señor. Y solamente ellos, escuchen, desde este lado del sol, por medio de la fe, lo pueden ver.
Y algún día la promesa, no me acuerdo si es en Primera de Juan 3:2, por ahí está. A ver, porque lo saco de memoria. Pero creo que es en Primera de Juan capítulo 3, en el 2, dice algo como el himno, que recién lo veremos cara a cara. A ver, 3:2 era, pero no me acuerdo. Primera de Juan capítulo 3, versículo número 2. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no le... Acá sí, ¿veo? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Como cantamos el himno, ese himno que decía hace un rato, cara a cara espero verle más allá. ¿Sí? Bueno, cara a cara, hoy por fe. Porque fíjese lo que dice acá. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán. ¿Usted cómo le está viendo ahora? ¿Usted le ve? Al invisible no, pero por medio de la fe le ve. Porque si no, no estaría viviendo la vida que vive. Pero va a llegar un día donde nosotros le vamos a ver, o sea, completamente tal como es. Versículo número 9. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Otro versículo mal interpretado. Cuando hablamos, bueno, acá creo que dice pacificadores, no, a ver, bienaventurados los pacificadores. Cuando hablamos de pacificadores, creo que acá no busqué la palabra en el griego, pero sí la busqué, en las dos. Pero bienaventurados los pacificadores. Acá no está hablando de las personas que... ¿Nunca vieron esas peleas? Ustedes, yo he visto infinidad de esto. Vimos se pelean las mujeres, se pelean los hombres, y uno sale al encuentro y los quiere dividir, quiere hacer la paz, algo así. O en la Biblia cuando dice mantengamos la paz, no está hablando de esas cosas. Acá un pacificador. La palabra acá paz que aparece en el griego koine es eirene. ¿Sí? Eirene. En el hebreo es shalom. En el hebreo quiere decir, escuche, en el eirene, aunque podría decir ausencia de guerra, pero en el hebreo la palabra paz o shalom tiene más que una ausencia de guerra. ¿Ah? Quiere decir una ausencia de males, sino también no solamente una ausencia de males, sino un deseo de, podríamos decir, de que todas las cosas y los bienes que tengan, la persona prospere, sería algo así, de disfrutar todas las cosas buenas que Dios ha dado. ¿Sí? Eso es lo que habla acá. No habla tanto de esas personas que usted busca hacer la paz, de esas personas que buscan reconciliar. No habla del noble, como es el premio Nobel de la paz. No tienen ninguna de esas cosas acá. ¿Cuál es entonces el sentido etimológico de la palabra pacificadores acá? No significa una persona... ¿Vio esas personas que cuando quieren, no sé si vieron, son pacificadores y cuando hay una pelea o algo, dicen, yo no me voy a meter en esta? Porque él no quiere contender, no quiere enfrentar. Entonces evita la pelea. Es un pacificador. Eso no es, vamos a decir, un pacificador, una persona que hace una evasión hacia una pelea. No quiere confrontarse. Él quiere mantener la paz. No quiere enfrentar. No está hablando de ese sentido de un pacificador acá. ¿Sí? La palabra pacificador, o acá, porque dice, escuche bien lo que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir, porque esto es muy importante. ¿Usted quiere ser llamado un hijo de Dios y quiere ser llamada una hija de Dios? ¿Quiere ser llamado así o se considera? Vamos a ver. Pongámonos por prueba. Versículo número 9. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a ver si somos llamados pacificadores, somos llamados hijos o hijas de Dios. Bueno, ¿qué es esto? Un pacificador es aquel que hace la obra
de Dios, o aquella obra que hizo el Señor Jesucristo, aquel que está involucrado en la obra de Dios. Ahora, ¿cómo podría explicar? Es un poco difícil de explicar, pero es muy fácil de entenderlo. Cuando habla está bienaventurado, lo que, vamos a decirlo, no está diciendo lo que aman la paz, o quieren hacer la paz, o guardan la paz, nada de esas cosas. Ahora lo va a entender muy fácil. Porque yo lo hubiera hecho de entrada, si hubiera sido fácil ya lo hubiera terminado. Nada de esas cosas que estuve describiendo. Los pacificadores, estas personas, son aquellas personas que llevan el Evangelio del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues ¿cómo invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el Evangelio, amado. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Ve acá está. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién te ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿A quién se está refiriendo? Creo que acá, creo que es en Efesios también, si no me equivoco, cuando habla de la armadura. Si usted me guía, en el capítulo de la armadura, capítulo 6, en el versículo número 10. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cómo? ¿El micrófono? Entonces, no sé si me entiende. ¿Quiénes son estos bienaventurados los pacificadores? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Otra característica de estos ciudadanos del reino. ¿Usted es un ciudadano del reino? Bueno, Dios dice aquellos que serán reconocidos como hijos de Dios. Acá la palabra, fíjese que dice, serán llamados. ¿Sabe cómo que quiere decir ahí? Serán reconocidos. Dios los va a reconocer. ¿Y cómo los va a reconocer? Dígame Dios. Cuando usted anda predicando el Evangelio, el Dios de paz, es aquel que anda predicando, aquel que anda reuniendo todas las cosas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dígame una cosa, no solo el Señor, porque esto nos va a llevar a las otras bienaventuranzas con las que vamos a cerrar. Cuando Cristo andaba predicando, los demonios ¿qué hacían? ¿Qué decían? Ah, no te conozco a vos, ¿quién sos vos? ¿De dónde venís? Ah, bueno, no. Es como decían acá, cuando yo era jovencito decíamos, pará, a ver cómo decían, no te... ¿Eh? ¿Quién te juna? ¿Quién? ¿Todavía se usa? ¿No? Pero cuando yo era chiquito así, hace mucho tiempo, nosotros decíamos, cuando venía alguien, le decíamos así, ¿quién te juna? Cuando decíamos, ¿quién te dio vela en este entierro? Porque éramos todos así chicos, y decíamos, mirá, se enganchó el pez, cosas así, era un lenguaje argentino. ¿Usted cree que cuando andaba predicando Cristo le decía, los demonios le decían, ¿y quién sos vos? No, más. Cuando Cristo venía hablando con autoridad, ellos decían, tú eres el Hijo de Dios. Cuando usted anda caminando por ahí, con los inconversos, con los muertos vivientes, eso ¿cómo se dice? Los Walking Day, esos son Walking Day, se dicen. Walking Day, y todo eso así, bueno, los muertos. ¿Lo reconocen ustedes? Usted cuando habla la palabra de Dios o cuando usted predica, usted le dice, no, usted es un pecador. Usted saca los 5 deditos y le dice así, el cosito negro que estás mal,
pecaste, Dios te ama, es tu pecado. Así le dice. Usted se toma el tiempo de predicar, de meterse dentro del espíritu y del alma de la persona, con la justicia y la ira, la santidad y el amor y la misericordia y todos los atributos de Dios, y llevarlo a la misma presencia a la persona. Usted clama y llora. O le da un simple así evangelio, así. Le hace así. Toma, léelo. No, amados. Las tinieblas tienen que saber que usted es un ciudadano de Dios. O una ciudadana de Dios. Yo cuando predico. El alma de la persona hace así para atrás. Lo llevo al mismo infierno, se lo puedo asegurar. Lo llevo hasta ahí que mira así. Usted no está acá para tontear, para pasar bien y así escuchar una prédica. No. Usted es un ciudadano y una ciudadana de Dios. Es un representante, un embajador y una embajadora. Para eso estamos. Para eso fuimos llamados. Y dice la palabra que serán llamados hijos de Dios. La palabra es que Dios lo va a reconocer. Aquí mi hijo y mi hija que anda predicando. Con su vida, con su testimonio. Porque le puedo asegurar que Satanás, y se lo puedo asegurar, Satanás y el pecado nos conoce a nosotros. Con los que juegan a ser cristianos, pero con aquellos de verdad que han nacido de nuevo y de verdad recibieron misericordia, porque se les perdonó y ellos perdonan, tienen un corazón regenerado, le han dado un corazón nuevo y ellos quieren ahora que otros tengan ese corazón nuevo y a la misma, todo está unido. Ese corazón nuevo hace misericordia porque Él hizo misericordia, le dio un corazón nuevo. Usted quiere que otro tenga un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que reciba la misma misericordia que usted recibió, para que Él le dé ese corazón. Pero para eso tiene que ser un pacificador. Tiene que predicar, tiene que tener el calzado de la paz. Predicar. Es así, amados. Es por medio del Evangelio. Lamentablemente tenemos cristianos de paja. Yo me acuerdo cuando estaba en las fuerzas fluviales y era un militar naval defendiendo. Nos entrenaban muy duro, más duro que los policías. Policía terrestre acá, un curso y una pistola 9 milímetros, ya está. Nosotros nos preparaban para luchar una guerra contra países. Muy fuerte, amados. Eran cosas muy fuertes que nos hacían pelear, muchas cosas que tuvimos que pasar. Y una de las cosas que aprendíamos, nos enseñaban, decía, pues yo estaba en la parte de los barcos, en los cañones, en la parte de la motorista y la metralleta antiaérea, y ellos decían, hacían bromas, los veteranos decían, yo era jovencito, yo era el que se decía en esa época, tenía 20 y pico, casi 30 años, 20 y algo, me decía, a mí me decían no me acuerdo, como el último, el orejón del tarro me decían, porque era cabo primero yo, estaba cabo segundo, cabo primero, era casi suboficial, y se burlaban, me acuerdo, y decían como, no, decía que no queda tiempo, quedan 15 minutos, no hago nada con eso. Entonces se burlaban y decían que los barcos antes eran de madera, y los marineros eran de acero. Ahora los barcos son de acero y los marineros son de madera. Algo parecido decía yo hace años. Así estamos con el cristianismo, amado. Antes había hombres fuertes como Bunyan, Owen, hombres que estaban solos como Lutero, y tenían que pelear con el mismo demonio, ellos se iban. Y se iba como Lutero en su caballo, y ¿sabe qué iba haciendo Lutero? El himno número 20 que tenemos ahí, ¿sabe por qué lo tenemos el himno número 20 ahí? Porque él iba en su caballo y él escribió ese himno.
Y sabés que iba escribiendo mientras iba, decía que me coman los mismos demonios. Y mientras eso tenemos el himno 20 ahí que dice así: castillo fuertes. Esa clase de hombres no existen más. No existen más. Yo en una época excedí eso. Era un apologista muy duro. Hoy, gracias a Dios, puedo predicar con un poco más de amor, sin reducir las doctrinas, pero sigo siendo el mismo, el de ayer, de una forma más sobria y madura, y no siendo un pendenciero. Pero tengo en alto lo que es el Evangelio, el estandarte de la verdad. Y no me importa morir solo, como decía hace años, cuando ese soldado que tiraban y tiraban y tiraban, y le dijeron: quédate acá, quédate acá. Y él seguía con su metralleta tirando y tirando y tirando y tirando y tirando y tirando, y vino una granada y le voló la pierna así, y se quedó con su pierna así, y seguía tirando, y la orden decía que se quedara. No importa donde te haya puesto el Señor. Si te dice quedar, te vaya tallando ahí con el Evangelio y defenderlo. Usted conoce cómo termina la historia. Él cae para atrás y muere así, y llegan otros más, y el teniente le dice: bien, soldado, le dice, bien, te mantuviste, le dice, y se descansa. Es así, amados. Es una historia que contaba cuando era más joven, me acuerdo, de esa mujer que era viejita, dice, y tenía siempre su Biblia, llevando el Evangelio. Dice: ¿por qué está siempre así? Dice: porque aún no crucé las puertas del cielo. Cuando yo cruce las puertas del cielo, recién me voy a guardar mi espada. Una mujer. Una mujer. ¡Qué vergüenza! Vamos al último, pues ya me quedan menos de 10 minutos, amados. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados los que soy por mi causa os vituperen, sean perseguidos, dicen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozados y alejados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Ayer a la noche estaba hablando con alguien que no puedo dar el nombre, que es un hermano, y me contaba todas las cosas que le pasaba. Y entonces yo digo: te va a parecer una ironía lo que te digo, amado, pero vos estás diciendo: qué mal que la estoy pasando. Y yo te voy a decir algo de la palabra del Señor, le digo, está en la Biblia. ¿Sabes cómo describe el Señor todo tu sufrimiento? El Señor te dice: bienaventurado sos. Y no sé qué me dijo: gracias, varón, me decía. Pero es así. El Señor dice: lo que nosotros decimos sufrir y padecer, el Señor dice: bien, bien. O sea, el Señor está diciendo: bien, eres muy feliz. Y usted está así como... Esas cosas que parecen mal para nosotros, para el Señor, están trabajando en nuestras vidas. Y una de esas cosas, te podría ver, ¿dónde están? Por ahí. En una de esas partes están la historia de la iglesia. Creo que uno de esos libros, hay unos cuantos, no me acuerdo dónde están. Un montón de mujeres que fueron comidas, el bebé, los hombres que fueron a entregar, los lapsi eran, que fueron, los hombres esos cobardes que tuvieron miedo por predicar se escondieron y después vinieron a querer reunirse. Las mujeres y decían: ¿qué hacen ustedes acá en la iglesia? Si cuando fueron perseguidos, dicen: no, pero tuvimos miedo. Y esas mujeres habían perdido a sus maridos. Lean las historias de la iglesia, los libros de los mártires, toda esa gente que fueron perseguidos. Esteban, como muere. La mente del pobre Tarso, que haber matado a tanta gente. Jeremías, Isaías, Daniel. Hombres que tenían convicciones teológicas. Eran íntegros. Hoy, yo me acuerdo que en una época era muy fuerte en esto yo. Y sigo siendo el mismo, pero ya no me molestan tanto ellos. Y veía que yo en esa época decía: esta gente con las doctrinas secundarias, no hay que reducir. Y se me: pero vos estás con las doctrinas secundarias, son hermanos. Y un día me concentré en el Evangelio. Y dejé que hagan, lo que quieran. Dios incluso le había mandado ese poder engañoso a ellos. Pero si usted es un cristiano o una cristiana, téngalo por seguro
porque el versículo 9, no me da tiempo de concluir, pero el versículo 9 está muy unido con el 10, con el 11 y con el 12. Porque si usted es un pacificador, o sea, va a llevar el evangelio. Yo le hago esto a todo, el que está escuchando, el que está mirando. Lleve el evangelio, solamente. Como le decía al hermano ayer, no, le digo, y si no te animás, amado, me pones a mí ahí en el WhatsApp y yo, que casi se me escapó, le va a decir pariente, y yo le predico a la persona. Solamente poneme ahí, digo, no, pero digo, quiero que entiendas algo. Se va a ir al infierno. Y vos porque te está molestando y me molesta y me hace esto y me hace aquello. Y que no te entiendo, no, sí yo te entiendo lo que es eso. Yo te entiendo. Pero tenés que aprender a mirar que esa persona se va al infierno, por más que te haga la vida imposible. Se va al infierno. Te negás. Pero sí, me dice, claro, porque Dios te está diciendo. Yo tengo un montón de cosas para leer acá y no me da tiempo. Pero el Señor Jesucristo mismo dice que si a Él hicieron todas esas cosas, tengan por seguro que a mí me lo van a hacer, que si al amo, ustedes conocen todo. Pero el Señor, la promesa, ¿qué es? ¿Usted es un ciudadano del reino? Bueno, ¿qué es? Que a causa de nosotros nos van a vituperar, van a mentir, nos van a perseguir tanto verbalmente, físicamente, lo van a excluir de la familia, de las amistades, te van a sacar. Póngale por seguro, no solamente le fue conseguido creer, sino que también padezca. Filipenses capítulo 1, versículo 29. En el mundo tendré muchas aflicciones, pero yo he vencido, no se preocupa. Juan capítulo 16, versículo 33. Ahí tiene la promesa que usted, no, que Dios me hizo esta promesa. Sí, acá está la promesa. Que va a ser perseguido, pero si predica. Ahora, si usted sí se queda así con los familiares, ¿sí? No le va a pasar nada. Por ahora, hasta cuando venga el Señor y le tenga que ver cara a cara a usted. Pero el Señor dice, gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguen. Ustedes conocen toda la historia de los profetas, todo lo que ellos padecieron. Pregúntele a un cristiano maduro o una cristiana madura cómo llegó hasta ahí. ¿Cómo usted puede venir a sentarse bajo ese árbol o ese roble? ¿Cómo puede estar ahí? ¿Cómo puede disfrutar? Llevo mucho tiempo él así. Téngalo por seguro que vienen aflicciones. Y ya vamos a cerrar porque yo ya me he pasado el tiempo. Solamente voy a hacer un repaso rapidísimo porque me quedaron estas 2 hojas nada más. Pedro, tenía un montón de Pedro. Le anuncio que el domingo que viene, si Dios quiere, empezamos con Pedro. Pero tenía algunas palabras de Pedro acá para dar. Mas si haciendo lo bueno, sufrir o soportar, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, creo que es. Bueno, tendría mucho para hablar, no me da el tiempo. Entonces, si usted es un ciudadano, una ciudadana del reino, escuche, a modo de repaso rápido. Usted recibió misericordia, perdón de pecado. ¿Qué va a hacer? Va a perdonar los pecados de los demás, no importa de lo que sea. Sí, yo le perdoné que no me hizo la comida, le perdoné que no me lavó. No, le estoy hablando de un pecado que tenga que perdonar. ¿Sí? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué son? Bueno, aquellos que han sido limpiados sus corazones, sus pecados, tienen un corazón nuevo. Dios les dice de darle un corazón nuevo, ha sido regenerado. Ahora lo ve por medio de ¿qué? De la fe. Pero la promesa, 1 Juan capítulo 3, versículo 2, dice que algún día usted lo va a ver cara a cara. Si ha nacido de nuevo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si usted predica el Evangelio, si lleva el Evangelio de verdad, dice que Dios lo va a reconocer. Cuando Cristo vino al ministerio, ahí estaba saliendo el Señor, ¿y qué escuchó del cielo? Usted dígame, ¿qué escuchó? Nadie. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oír. ¿Qué tengo que oír? Estas son unas bendiciones para ustedes que vengo a traerles, no se imaginan. Que son supercampeones. No,
se subió y lo primero que dijo en Mateo 4, versículo 17, dijo: arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y en Marcos capítulo 1, versículo 15 dijo, anunciando el Evangelio, arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado a vosotros, creed en el Evangelio. El Señor Hijo lo reconoció. ¿A usted lo reconocen? Que usted cuando empieza a predicar dice: este es mi hijo, mi hija amada. Amado, no se sientan mal, ¿eh? No estoy diciendo para que se sientan mal. Por ahí me miran raro. No es así. Es para que nos examinemos. Es así. Entonces nos van a conocer si somos o no somos. Y no somos peleadores. No andamos por la gente ahí diciéndole a la sociedad: usted está haciendo un pecado. No. Le tenemos que hacer ver. Y a causa de esto, vamos a cerrar, van a hacer... ¿Sabe por qué va a venir? Yo me quedo mucho. Mire, 2 hojas me quedo para hablar. Me las guardo por acá. Así que... ¿por qué es esto porque el yo del mundo, o es para ir cerrando, porque tendría mucho, el yo del mundo es contrario a nuestra naturaleza. Por eso que cuando se encuentran se oponen. Y va a haber, por consiguiente, peleas. Usted no se puede estar uniendo con este mundo. Santiago capítulo 4 dice: oh almas adúlteras. ¿Adúlteras por qué? Porque el cristiano fornica con el mundo en el sentido teniendo relaciones, no sé, las relaciones teniendo intimidad con este mundo, algo así. No hay nada, no pueden caminar dos si no están de acuerdo. Vamos, capítulo 3, versículo 3. No hay ninguna unión, es un yugo desigual entre un cristiano y un inconverso. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12 al 14. No hay nada con Baal y Cristo. Entonces, ¿qué hay? Hay conflictos y peleas, persecuciones, cosas que le van a decir, como a Cristo se eligió, se le van a decir a usted. ¿Es un ciudadano o una ciudadana de Dios usted? Esa es la pregunta. Vamos a cerrar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia para estar orando. Señor, le agradecemos porque pudimos hacer en esta miniserie, Señor, del carácter ciudadano del reino de Dios. Y estuvimos viendo en estos 2 sermones, Señor, primero los pobres de espíritu, aquellos, Señor, que reconocen el espíritu que están pobres y necesitan de usted, Señor, para entrar al reino de Dios. Y al reconocer eso, Señor, ellos lloran para poder y reciben la consolación que es el perdón de los pecados, Señor. Ellos empiezan a trabajar sobre eso, en esto, Señor, su Santo Espíritu. Señor, y aquellos que tienen, después de eso tienen un hambre y sed de justicia, se despiertan, Señor, y se volveré con mi Padre, Señor. Ellos empiezan a tener esa hambre no solo de estas cosas del mundo, sino de su palabra. Y en el día de hoy vimos, Señor, que aquellas personas que son misericordiosos son aquellos que han recibido perdón de pecados, Señor, y ahora pueden perdonar a las otras personas, Señor, hacer misericordia cuando las personas Señor, le hacen algo. Aquellos que tienen corazón limpio, Señor, porque han recibido el perdón, Señor, y han sido limpiados de sus pecados, Señor, y ahora también ellos empiezan a tratar de guardar su corazón. Pacificadores, llevan el Evangelio al alma, Señor. Como dice 2 Corintios, que no me ha dado tiempo a hablar. Capítulo número 5, Señor. Son embajadores, Señor. Y por último, Señor, la promesa es que van a ser bien felices también cuando padezcamos persecución, por causa de hacer justicia, o sea, de querer hacer la voluntad y vivir como usted quiere, Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Agradecemos, Padre, pedimos, Señor, que su Santo Espíritu nos ayude, porque para estas cosas, ¿quién está, Señor, preparado? Señor, incluso los que tienen su Santo Espíritu, Señor. Pido que estén buscando más y más, Señor, que estén mostrando, Señor, estas marcas, Señor, que representan un ciudadano, Señor. Como con usted de un país o de alguna parte, usted tiene ciertas características de un país. Esta persona es de este país, porque es nato, como habla, las cosas que tiene. Bueno, es nato o como de nosotros reconocernos de dónde somos. Y somos hijos de Dios. Somos ciudadanos del reino. Pero, amado, que si usted es un cristiano, una cristiana, y dice ser un cristiano, ay de usted si usted no hace quedar mal a usted, al Señor. Es preferible que se diga: no soy cristiano, no nací de nuevo,
pero ando ahí, buscando y golpeando todavía. Estoy seguro que si yo escucho que usted anda buscando, yo me voy a acercar a ayudarlo. De verdad. ¿Sabe por qué? Porque yo recibí eso. Y voy a extenderle su mano y ayudarlo. Padre, le pido que si hay uno de esos, Señor, que está engañado, que sea su Santo Espíritu, Señor, que le hable. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y como siempre le decimos, amén. Amén.